Saludos, comunidad académica. Bienvenidos a la lección Definición de una razón trigonométrica del módulo de trigonometría. Una razón trigonométrica básicamente se considera como el cociente que hay entre las longitudes de los lados de un triángulo. Para distinguir cada una de estas razones, tomamos como referencia los ángulos agudos o un ángulo agudo de dicho triángulo y se le asigna un nombre especial de la siguiente forma. Inicialmente, notemos acá el ángulo del triángulo, el ángulo alfa, ¿cierto?, que pertenece al lado agudo del triángulo, el cateto opuesto al ángulo, en este caso A, el cateto adyacente al ángulo, en este caso B, y la hipotenusa, que recordemos que es la parte más amplia o de mayor tamaño de un triángulo que vamos a llamar C. A través de un ejemplo vamos a calcular las razones trigonométricas. Entonces inicialmente vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa de este triángulo, cuyo valor del cateto opuesto es de 3, el cateto adyacente es de 4 y no conocemos la hipotenusa. Como no conocemos la hipotenusa, debemos calcular esa hipotenusa inicialmente a través del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a calcular ese valor de la hipotenusa con la fórmula de que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos que a y b son los dos lados que se conocen de dicho triángulo. Luego entonces c al cuadrado será igual a al cuadrado 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Notemos que c al cuadrado será igual a 9 más 16, luego c al cuadrado va a ser 25, y como lo que me interesa es el valor de c, extraigo la raíz, c va a ser igual a 5, que para nuestro caso va a ser el valor de la hipotenusa del triángulo. Ahora sí, paso seguido, vamos a calcular las razones trigonométricas de dicho triángulo. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el seno del ángulo alfa. Para nuestro caso, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto será 3 y nuestra hipotenusa será 5. Luego el seno del ángulo alfa para este caso será igual a 3/5. El coseno lo hallamos tomando el cateto adyacente y sobre la hipotenusa. Para este caso el cateto adyacente es 4 sobre el valor de la hipotenusa, que es 5. Luego el coseno del ángulo alfa para este triángulo será 4/5. La tangente la vamos a calcular tomando el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto, que será 3 sobre el cateto adyacente, que es 4. Luego la tangente del ángulo alfa para este triángulo será igual a 3/4. Ahora la cotangente, revisemos lo siguiente, la cotangente es la función inversa a la tangente, entonces para este caso será igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto y será igual a 4/3. La secante, que es la función inversa del coseno, para este caso será la hipotenusa sobre el cateto adyacente, en este caso será 5/4. Y la cosecante, que es la función inversa del seno, en este caso será la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Para este caso 5 la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es 3. Luego tendremos que la cosecante del ángulo alfa será igual a 5/3. Recuerden visitar más contenidos y realizar las actividades de aprendizaje del módulo. Y finalmente, realizar la evaluación que se presenta en el módulo de trigonometría. Muchas gracias y nos veremos en una